Agrega personalidad a tus trabajos seleccionando el vinilo textil adecuado para cada ocasión. Antes de comenzar, quiero aclarar que sí puedes utilizar cualquier marca de material con tus máquinas de corte, sin importar la máquina de corte que estés utilizando. Ahora te mostraré las opciones que tienes para personalizar con los famosos HTV de César o también conocidos como vinilo textil. Hola, soy Edna y en este canal te enseño a crear para emprender. Y si te gusta todo lo que tiene que ver con la personalización, deberías suscribirte a este canal. Gracias. Señores, un buen café para iniciar el día es algo que a mí siempre me encanta. O sea, yo no sé si tú eres de las personas que toma café para iniciar el día, pero definitivamente yo soy una morning person con café. Si no, soy todo un ogro. En un video anterior hablamos sobre todas las herramientas y que debes de tener en cuenta al momento de realizar la personalización en textil. Incluso hablamos sobre la técnica de aplicar capas de color y qué debes de tener en cuenta al hacerlo. Ahora vamos a resaltar qué opciones tienes disponibles, algunas novedades y también qué debes de tomar en cuenta para seleccionarlo. Pero antes, y esto es lo que pasa detrás de una clase en vivo. Ya seteamos la cámara para mostrar lo que vamos a estar construyendo y aquí ya está el diseño abierto. Quiero enviarles un saludo muy especial. Aprovecho para agradecer a César por patrocinar una de las sesiones privadas de mis estudiantes de Cricut Paso a Paso. ¡Yeah! Tú también puedes tener la oportunidad de participar. Inscríbete hoy, todos los detalles en la descripción del video. Al trabajar con vinil textil o HTV, debemos de tomar en consideración algunas cosas y la más importante es la tela sobre la cual vamos a personalizar. Podríamos pensar que el vinil textil se puede aplicar sobre cualquier tela y funcionará bien, pero la verdad esto no es correcto. Por lo general, los vinilos van excelente sobre telas como algodón, incluso poliéster y una mezcla de estas. Pero si quieres trabajar, por ejemplo, con telas que sean deportivas o incluso para traje de baños, entonces deberías ver el siguiente vinil, Easy Width Stretch. Toma en consideración todo lo explicado en el video anterior para trabajar con este material. Aquí te dejo en pantalla las especificaciones para que puedas aplicar este material sobre trajes de baño o también ropa deportiva. Otro factor importante es que en ocasiones queremos agregar un detalle extra especial a nuestros trabajos y no solamente colores lindos, así plano, sino que puedan tener quizás un poco de relieve o que tengan brillo o que sean holográficos, en fin. Todo este mundo es posible hacerlo y aquí te voy a hablar sobre uno de mis favoritos, el Brick 600.
Blackboard. Este material en particular tiene la ventaja de que convierte cualquier tela en un espacio para que puedas colocar mensajes con tiza. Vinilo de patrones. Y aquí te voy a contar una novedad. Sizzard recientemente lanzó unos nuevos Easy Patterns, o sea, el vinilo de patrones que se aplican como si fuera un Easy Width normal. Realmente esto es el gran cambio. Sin embargo, dependiendo dónde vivas, puedes encontrar la versión anterior de estos patterns o vinilo de patrones que se aplican de forma distinta. Y si quieres ver cómo aplicar este vinil, porque donde estás aún están disponible la versión anterior, entonces vete a ver el video anterior de este donde te explico todos los detalles. También toma en consideración que no todos los vinilos textiles aceptan capas. Por ejemplo, el vinil de brillo y los holográficos generalmente no permiten capas de color. Así que si vas a trabajar un proyecto con este tipo de material, déjalo para la última capa. Y no olvides que todos los detalles para comenzar a personalizar con vinil textil lo encuentras en este video, así que dale click.